Saludos. En este video quisiera hacer una humilde presentación de Guattari y hacer un énfasis en este video en esto que denominaba Guattari revolución molecular. ¿Y qué significa esto finalmente? Lo molecular es la unidad mínima pero no la última. Lo molar, en cambio, es el conjunto que contiene una cantidad inmensa de moléculas muy grandes, muy grandes. Una unidad molar contiene una buena cantidad inmensa de moléculas y que por tanto es un sistema. En este caso también, en esta idea del cuerpo sin órganos, este sistema es un sistema de relaciones de significado, no solamente un sistema en términos de unos engranajes de funcionamiento concreto, sino de significados. Entonces, lo molecular también por su lado es entonces la materia prima, como ese punto cero. ¿Por qué punto cero? Porque no tiene adiciones. Desde ahí podrían surgir múltiples crecimientos. En cuanto a lo molar, entonces es el plan de organización, es el orden cultural, político, institucional y o también religioso, o todos ellos juntos, que sería un molar bien macro. La máquina máxima de organización dominante podría ser una de las máximas, el Estado, en tanto que entra la macropolítica. Lo molar tiene que ver con la macropolítica y lo molecular con la micropolítica. Ahora, en lo molar, la macropolítica llega a ser coherencia, a enlazarse con la paranoia. ¿Por qué? Porque lo molar tiene que ver con lo organizado, con los sistemas de organización, y la paranoia es el delirio ante sistemas de organización. Las paranoias son delirios que siempre tienen que ver con la cultura, el Estado, la religión, los sistemas organizados, el orden que se encuentra incluso hasta en el delirio. O sea, el paranoico siempre busca una relación de orden en su delirio. Necesita el orden, así sea para sufrir ante ese orden o para sentirse perseguido por ese orden o perseguida por ese orden, pero siempre busca las relaciones, busca los órganos, busca el sistema, busca lo macro, y siempre son cosas muy grandes. Y en ese sentido entonces la macropolítica, la paranoia, la máquina del Estado tienen como máxima expresión, en el caso de Deleuze y Guattari, como una de las máximas expresiones, el fascismo, que sería un sistema dominante que además trabaja la paranoia para hacer sentir delirios que tienen que ver con raza, que tienen que ver con persecución, que tienen que ver con peligro, que tienen que ver también con delirios de autosalvación o de superioridad. Son delirios que están basados en lo molar, en lo grande, en lo macro. Entonces, los sistemas entonces que se imponen como paradigmas grandes están en lo molar. En cambio, ellos hablan de la esquizofrenia como aquello contrario a lo molar y contrario a la paranoia. La esquizofrenia entonces, por el contrario, huye y escapa del orden, y en ese sentido es un cuerpo sin órganos. Pero son dos extremos, y lo que nos dicen Deleuze y Guattari es que aquí donde estoy yo, en el medio, es donde estaría la búsqueda. Ya analizando y entendiendo esta diferenciación, y dado que lo molecular tiene que ver con eso propio, singular, micropolíticas y demás, tenemos en cuenta algo muy interesante. La revolución molecular es la revolución de las singularidades. En ese sentido, entonces, lo que plantearía Guattari es que cualquier paradigma dominante es algo que va en contravía de una revolución, y propone entonces que hagamos revolución de nuestros espacios singulares, existenciales, propios, desde el deseo, desde el lugar íntimo, desde la casa, desde la familia. Cosa muy interesante además, porque lo que nos está diciendo es que de nada sirven los discursos grandes, paradigmáticos, molares, homogéneos, si van a ser para destruir las singularidades. Entonces es muy importante aquí entender que la revolución molecular es la revolución de las moléculas. Tengamos en cuenta que hay una relación con justamente las ciencias, esa perspectiva, ese análisis molecular de la realidad, que no se queda en la superficie homogeneizante, sino que va a lo micro, a aquellas partículas que las componen, que las descomponen, que las desconstruyen, que establecen relaciones potenciales de intensidades rizomáticas posibles, de hecho muchas veces indeterminables, y en ese sentido siempre hay una potencia, pero es desde allí, desde lo singular, desde lo molecular. Revolucionemos desde nuestro espíritu, desde nuestra forma de ser, desde lo que somos singularmente, y desde allí establezcamos mecanismos de relación y de interacción, donde entonces lo que importa no es el discurso masivo, sino las afectaciones singulares, moleculares de afectos. Y aquí entonces hablamos de los pequeños grupos, lo directo, lo afectivo, lo familiar,
lo íntimo, lo interno y la noción del inconsciente, que ahorita la vamos a tocar, que la sigue manteniendo pero diferente, con algunas perspectivas distintas a cómo lo mantenía y cómo lo defendía, en este caso, Freud. De esa manera, lo que estamos entendiendo y mirando es que lo molecular, en tanto lo singular, implica un autoconocimiento, una reactivación desde el ser en sí, desde la particularidad. Y desde ahí, revolucionar es activar, es cambiar, es movilizar. Tiene que ver con lo político, por supuesto, pero no solamente con lo político, tiene que ver también con lo psicoanalítico, tiene que ver con lo puramente íntimo y tiene que ver con el pensamiento en sí como pensamiento filosófico. O sea, no es necesariamente una ideología política, de hecho no lo es. No es un paradigma político, es una perspectiva de percepción de realidad. ¿Y por qué de percepción? Porque lo molecular tiene que ver con la percepción. Existe lo molar y lo molecular. Y lo que define dónde está cada cosa es la manera en que las percibimos. Si miramos con un microscopio vemos lo molecular, si nos alejamos vemos lo molar. Y es lo que dice es las revoluciones moleculares, en tanto que son micropolíticas, tienen una incidencia afectiva que es mucho más profunda en el ser que los discursos grandes, así sean en apariencia revolucionarios. Por tanto, la revolución siempre es la revolución del deseo. La revolución verdadera es la del deseo, la aceptación del deseo. ¿Por qué? Porque una revolución se asienta en el deseo, en algo posible, pero no tiene que ser satisfecho. Es algo que siempre se busca, que siempre se cuestione, siempre desear algo más allá de lo que está dado, de lo que nos domina. ¿Significa esto que si una revolución parte de un deseo y lo cumple, lo satisface, llega a una meta, se ubica en una instancia de poder y a partir de ahí va a repetir paradigmas de esa autoridad que esta revolución supuestamente había derrocado? Entonces, si se satisface el deseo, se llega a un nuevo paradigma. El revolucionario es alguien que desea todo el tiempo, que no deja de desear, que tiene en sí una constante insatisfacción y nunca se estanca en un paradigma, sino que siempre busca algo más allá. Las revoluciones entonces han demostrado esto cuando se vuelven molares, grandes, masivas, paradigmáticas y llegan al punto del poder, repiten los sistemas de autoridad y de paradigma de los regímenes que habían derrocado anteriormente. Yo soy de origen cubano y puedo decirles que en la experiencia cubana es muy claro cómo la revolución era una cosa antes, en el momento del deseo, y otra cosa es cuando esta revolución en el año 59 ubica la instancia de poder. Deja de ser revolución y empieza a reproducir paradigmas del poder, así sea con ideologías distintas. No importa entonces el discurso o la ideología. Si el sistema es el sistema de autoridad y de poder y se mata el deseo y se deja de seguir deseando, se muere la revolución. En ese sentido, hablamos de el deseo como la revolución y la revolución como una potencia, como algo posible, como algo siempre en potencia, siempre en fortalecimiento, siempre como algo que va como una línea de fuga hacia espacios, lugares imaginados, pero no conquistados. La revolución como aquello que no está dado del todo nunca. No quiere decir esto que sea la anarquía o que sea el caos. No vamos a confundir términos. Lo que quiere decir es que es un llamado a que desde la singularidad, o sea, lo molecular, cuestionemos todo el tiempo la realidad que se nos da y busquemos siempre crear, transformar, renovar, que deseemos constantemente sin necesidad de que el deseo tenga que ser satisfecho. Recuerden que la satisfacción es en este caso la muerte del deseo. El deseo por sí solo es suficiente, no carece de nada. Desear es en sí una satisfacción. El placer no es la satisfacción del deseo, es el deseo en sí. Desear es estar en vida, es estar en potencia, es estar en constante renovación y reinvento del sí mismo y de lo que nos rodea, pero siempre desde lo singular, que es lo molecular. No es el caos, no es la destrucción, por el contrario, es la creación constante y por eso Guattari, lo mismo que Deleuze, son pensadores muy empáticos con el arte y con la creación,
porque la creación es el deseo como revolución en potencia. De esta misma manera, en el 68 se activa este movimiento estudiantil, se enfrenta a la autoridad, se revuelve el contexto, salen a las calles, hay un impacto muy fuerte, hay todo un contagio que va a abarcar otros países, incluso va a llegar a México, y en este sentido hay una activación del deseo que se mueve justamente por la potencia, pero que no llega a ser satisfecho. Una revolución que no llegó a ser precisamente un éxito, no llegó a la conquista de su propia satisfacción, y por eso quedó en potencia. Y en esta época además, y de esto parte Guattari en su noción de deseo, su noción de la revolución molecular, en esta época además hay muchas potencias iniciáticas que aún no se establecen como paradigma en términos del género, en términos de la sexualidad, en términos de lo social, por supuesto lo político, lo educativo, lo académico, en fin, en términos de lo humano, pero que no se han configurado y que no se han establecido como colectividades paradigmáticas, instituciones de pensamientos e ideologías, sino que estaban en estos momentos como el huevo del cuerpo sin órganos, en pura potencia de un nacimiento aún por darse, pero posible en su plenitud. Pero que estaban como el huevo del cuerpo sin órganos, en potencia, en una potencia de la plenitud futura. Bien, acá en estas categorías del movimiento del 68 vamos a tener prácticamente lo que es el pensamiento y vamos a entender aquí lo que es lo molecular y la revolución molecular. Tengamos en cuenta que en esta idea del deseo, de aquello que es potencial pero que no hay un paradigma de autorrealización completo, justamente este movimiento del 68 como movimiento en tanto aquello que se dinamiza, creó gran influencia, pero no llegó a un éxito. Se planteaba y se definió por algo que no iba a llegar al poder, sino que buscaba cambiar la sociedad. O sea, no era una instancia de poder, sino una necesidad de transformación de la sociedad desde las instancias particulares o peculiares. En ese sentido, lo que se buscaba era reivindicar más libertades en la esfera privada, o sea, la libertad de lo propio, de lo íntimo y de la esfera de lo privado, lo cual va totalmente de la mano, justamente como ya vimos con la noción de lo molecular. Ahora bien, ¿qué pasó? Que como aquellos contagios que se van activando, empezó por esas microacciones, pero 2 semanas después de la primera detonación, había 10 millones de obreros que secundaban la huelga general. O sea, se empiezan a unir muchas capas sociales y crece muy rápido, por supuesto que pasa así. Pero aquí las revoluciones, en este caso, cuentan con unos antecedentes en términos de años de rebeldía. Por tanto, el mayo del 68 acunó o reunió muchas causas diferentes, por ejemplo, lo relacionado con el ambiente, la ecología o el ecologismo y demás. También la libertad sexual, la educación igualitaria, el feminismo, y todas fueron impulsadas como nunca antes había sucedido. Entonces lo que hizo fue unir luchas que venían con tiempo anterior y convocar y canalizar muchísimos lugares micromoleculares o particulares en una relación que empezó a establecerse como un tejido de lo macro. Y aquí es curiosa esa relación entre lo micro y lo macro, como decíamos ya en el caso de Guattari, pero además esa articulación entre lo social, lo natural y lo individual, dado que lo molecular y la revolución molecular tienen en cuenta, según Guattari, tres instancias que son tres ecologías. La ecología con respecto a la naturaleza, la ecología con respecto a lo social y la ecología con respecto al ser en sí, o sea, a lo individual. Miren aquí esta relación tan interesante entre instancias incluso de existencia. Y entonces este movimiento del 68 transformó ideas y valores morales, pero no cambió el poder ni el sistema, o sea, no llegó a ese punto. Entonces fue algo que empezó como una activación y ahí es donde viene el tema de lo potencial. Fue una eclosión de libertades y causas, los derechos civiles, el antinuclearismo, la revolución sexual, el antibelicismo, las perspectivas libertarias entonces se canalizaron posteriormente en lo que era, por ejemplo, el feminismo, la ecología, la lucha contra el racismo y aquello que fuera una lucha contra todas las discriminaciones. En ese sentido, también cuando hablamos entonces de lo rizomático, de lo diverso, de lo no paradigmático, de lo no unilateral, de las no hegemonías, esas divisiones que plantea un pensamiento de poder, se van a dar cuenta de la coherencia entre los ideales del movimiento del 68 y toda un poco la teoría, todo el pensamiento
de Deleuze y también de Guattari, incluso llegando a 1000 mesetas. Se partió entonces de una izquierda generalista a unos izquierdismos especializados, o sea, este movimiento no ratificó una izquierda como algo general, absoluto, hegemónico, etcétera, sino que desde ahí lo que hizo fue darle voz a izquierdismos especializados, por tanto micro, por tanto moleculares. Miren aquí de nuevo el enlace con lo que propone Guattari y la coherencia con lo que propone Guattari, ¿sí? En esta lucha entonces se amplió, incluso por ejemplo en Estados Unidos, los beatniks encarnaron el nuevo espíritu individualista. Volvemos aquí a lo molecular es lo individual, es la revolución molecular, la que parte del individuo. Y por supuesto que también hay una cuestión antibélica por el contexto. Tengamos en cuenta que veníamos también de la indignación con respecto a la guerra de Vietnam. Por otro lado, también empezó a nacer esta necesidad de una libertad sexual para vencer el puritanismo dominante. Recordemos entonces también las reflexiones que hacen tanto Deleuze como Guattari con respecto al masoquismo, por ejemplo, como una forma de liberación del cuerpo con órganos para llegar al cuerpo sin órganos. Insisto nuevamente, aquello molecular. El 22 de marzo del 68, 142 estudiantes tomaron la torre central de la Universidad de Nanterre. Estaba formado por anarquistas, trotskistas, comunistas, libertarios y un grupo llamado indignados. Todos estos micro grupos, estas micropoblaciones hacían parte del movimiento del 68. Entonces, como ven, ahí está lo molecular como enunciaciones particulares. En el caso de Guattari decíamos que hacía parte de los trotskistas. Algo muy importante y pasa en la Sorbona y tiene la influencia en este caso de Jean-Paul Sartre, que además, como ya decíamos, fue un autor que influyó a todo el pensamiento francés, pero sobre todo al pensamiento de Guattari y de Deleuze, de quien estamos hablando en este momento fundamentalmente, de Guattari, que en este caso Sartre fue autor de la célebre frase la imaginación al poder. En ese momento se pone esa frase en potencia. Entonces, lógicamente, también es muy coherente con todo esto potencial que hablan también Deleuze y Guattari con respecto al cuerpo sin órganos, aquello que se imagina, aquello posible, pero que no tiene que llegar a un lugar paradigmático de realización. Se conoce entonces como Mayo francés o Mayo 68 a esta cadena de protestas potenciales, moleculares, etcétera, que se llevaron a cabo en Francia y especialmente en París durante los meses de mayo y junio del 68. Ahora bien, esta serie de protestas espontáneas tenemos claro que fue iniciada por un grupo de estudiantes, por grupos estudiantiles que eran contrarios a la sociedad de consumo. O sea, aquí los estudiantes como grupos, empezando siendo minúsculos o micros, se ponen en contraposición de la sociedad de consumo, del capitalismo, que es una de las críticas también de Deleuze y Guattari con respecto al deseo y la sociedad de consumo, el imperialismo, el autoritarismo, crítica que también está en el concepto de rizoma, y que en general desautorizaban las organizaciones políticas y sociales de la época. Incluso había una postura crítica ante los mismos partidos políticos, el gobierno, los sindicatos, hasta los sindicatos estaban en cuestionamiento, y la propia universidad. También tengamos en cuenta la crítica a lo institucional que hacen también Deleuze y Guattari, y tengamos en cuenta, como ven acá, que la crítica aquí y la resistencia va dirigida hacia todos aquellos espacios molares, institucionales, paradigmáticos que querían establecer algún tipo de hegemonía del pensamiento o de autoridad del pensamiento. Ahora bien, internacionalmente, toda esta década vivió una cantidad de cambios a nivel mundial que llevaron al cuestionamiento del sistema de dominio europeo, pero también estadounidense, y todo el tema de los territorios coloniales o recientemente independizados de África, Asia, América Latina. Fue un contagio grande que empezó por interacciones moleculares y que dan cuenta de que a veces, y es necesario, son los cuerpos desde su experiencia existencial, desde su necesidad propia, desde su impulso, desde sus pulsiones, que empiezan a reaccionar y a activarse, sin que haya un plan macabro dominado por una mente superpensante, a no ser justamente las mentes pensantes de unos gobiernos autoritarios que no permiten que las singularidades tengan su lugar. Ahora bien, aclaremos algunas malas interpretaciones que se han hecho en torno a esta idea de la revolución molecular de Guattari. Primero hay que entender que hay una articulación importante entre lo micro y lo macro, en su interconexión, en su análisis, y que además aquí hay una revisión que pasa por
la persona por el ser, y que esta categoría de revolución implica la transformación también en términos de la psiquis. Esta relación se da, por ejemplo, en la relación que establecemos con la autoridad como algo molar o macro, o sea, cómo me relaciono yo con la autoridad de un gobierno y cómo esto tiene algún tipo de relación con la manera en que yo asumo la autoridad, por ejemplo, de mi padre. Y viceversa, cómo la relación de la autoridad con mi padre influye en la manera en que yo me relaciono con la autoridad en términos de lo molar, de lo macro y de lo gubernamental, por ejemplo. En ese sentido, son las relaciones micro-macro en tanto a cómo nos comportamos en lo micro y cómo ese comportamiento o esos hábitos o esos aprendizajes o esas influencias de lo micro se ratifican o se amplían a mi relación con lo macro, con lo social, y cómo lo social al tiempo afecta o define mi relación en lo micro, por ejemplo en términos de lo familiar o de lo íntimo. En ese sentido entonces hay una interconexión total. Las revoluciones implican entonces un diálogo, una interconexión entre lo que nos pasa como seres existenciales, individuales, en lo interno, en lo micro, y cómo esto se refleja en lo macro, en lo molar, en lo social, en lo políticamente grande o en los sistemas de poder de mayor hegemonía. En ese sentido, entonces, por supuesto que la revolución molecular plantea un cuestionamiento en cuanto a la autoridad. Por supuesto que la cuestiona y la critica. Ahora bien, desde esa perspectiva, lo que ha pasado es que hay instancias de autoridad que se amarran, se sostienen y se aferran por supervivencia a ese estadio autoritario. Lógicamente, en el momento en que la autoridad es cuestionada y que lo molecular cuestiona la autoridad de lo molar, aquí van a haber interpretaciones y va a haber quienes van a salir porque quieren sustentar su poder desde la autoridad y no van a permitir o van a intentar que esta autoridad se conserve, que no se cuestione, que no se haga frágil. Claro que lo molecular se enfrenta a esta paranoia exacerbada, que se pone como paranoia extrema este sistema de organización que de una vez ya está atentando contra las singularidades, pero que también usa la paranoia para crear ambientes de pánico y de temor y de terror en una sociedad. Y para Guattari, como ya decíamos, esa máxima expresión de esa paranoia como sistema de control es justamente el fascismo o el neofascismo. Ahora bien, se habla de un fascismo estructural, no hablaba ya de un fascismo en tanto un partido político, en tanto una organización ideológica, sino que ya había quedado instaurado el fascismo como una estructura de sociedad, sobre todo en sistemas de dominación paradigmáticos, hegemónicos, y en una relación también con lo que sería el capitalismo. Hay un fascismo estructural ya sustentado donde se imponen paradigmas por encima de las singularidades y se usan los cuerpos como medios. Se instaura la paranoia casi que como un sistema de gobierno, como un sistema estructural de Estado, el Estado paranoico o el Estado paranoide. Entonces, en ese sentido, es muy curioso porque lógicamente estas interpretaciones que se hacen a la luz de movimientos sociales que empiezan a ocurrir posterior a Guattari y en nuestro momento actual, estas interpretaciones que tienen que ver con planes estratégicos macabros para, en esta tal revolución molecular, digamos, en manera de disipación, intentar crear el caos, destruir la sociedad, que todo es para destruirnos, viene también de pensamientos justamente paranoicos que además resulta que también son neofascistas o neonazis. Estas interpretaciones paranoicas que intentan demostrar que todo lo que esté pasando en la sociedad y lo que pasó desde Guattari hasta el momento y lo que pasa en la actualidad son tejidos y son formas de organización y es todo un plan que se empieza a establecer desde hace 20 años hasta el momento actual para crear un caos en la sociedad, son justamente manifestaciones de una paranoia tal que necesita encontrar un sentido, una organización, un sistema de funcionamiento, una lógica, incluso donde a veces no tiene por qué haberla, hasta en las cosas inmediatas, en las cosas improvisadas, en las cosas inesperadas, en esas situaciones que tienen que ver con reacciones puras y lógicas de los cuerpos, y no puede tolerar este pensamiento nada que esté por fuera de un orden. Entonces incluso aquello caótico responde un orden, por bien que sea para crear un caos, no obstante parte de un plan, parte de un orden, y eso es algo que tiene que ver, insisto, con una paranoia, y le da la razón a Guattari. Él le diría a quienes interpretan las acciones sociales
que ocurren, como este plan que tiene que ver con una revolución molecular que se estableció como una especie de estrategia, él les diría que eso es una interpretación justamente paranoica y por tanto neonazi. Estas interpretaciones, repito, paranoicas, que terminan dando la razón a este fascismo estructural que venía avisando Guattari, también parten de la idea de que Guattari sería una especie de izquierdista extremo como comunista, por decirlo así. Guattari era trotskista, pero incluso en el comunismo él planteaba un punto crítico, entonces él planteaba una especie de comunismo individual, lo cual planteaba un choque entre los dos extremos. Para el comunismo el término individual era prácticamente un sacrilegio y el término comunismo para el capitalismo era otro sacrilegio. Entonces aquí había una intención muy clara por dejar definida una posición que no estaba ni con un extremo ni con el otro, sino que sencillamente planteaba desde lo singular, que es lo individual, llegar a algo común. Y estos términos están buscados de manera muy, digámoslo así, muy bien pensada, muy a propósito, para justamente buscar los términos que a los dos lados les crearía ruido. Al comunismo, en el sentido de cómo venía en su tradición, lo individual crea ruido. Al capitalismo, por supuesto, el tema comunista en el capitalismo crea un ruido total. En ese sentido, entonces, estamos hablando más de una deconstrucción que también ha sido mal interpretada. Todo el tema de la deconstrucción ha sido mal interpretado en términos de lo que sería una especie de, insisto, búsqueda del caos, que no va al caso. Y se interpreta también como que esta horizontalidad sin un líder justamente lo que busca es crear una crisis entre la relación de orden y caos. Nada que ver esta idea de que no hay liderazgos paradigmáticos en la revolución molecular, lo que busca justamente es que haya un tejido articulado entre singularidades y una diferenciación entre necesidades a partir de diferentes comunidades o diferentes poblaciones, que tiene que ver además todo con el contexto del 68, donde era muy coherente. Ahora, ¿qué pasa también? Parte de esta interpretación que se le da paranoica a el plan que viene de la revolución molecular que plantea Guattari es porque en el 68 el movimiento revolucionario, que es el contexto del cual para mí parte de Guattari para plantear su concepto molecular, incide en gran parte del mundo, incide incluso en Latinoamérica. Y además, porque hay una conexión entre Guattari y Latinoamérica. Guattari viaja a Latinoamérica y ahí encuentra también nexos, enlaces. Entonces, es una interpretación paranoica o paranoide que establece causa y efecto. Si este señor estuvo aquí en esta época, evidentemente la consecuencia es esta, y lo que hacemos es sacar una cuenta muy extraña temporal, porque de ahí a 20 años la bola de nieve creció y ahora tenemos este caos supuesto que en realidad es una reacción lógica y necesaria de la sociedad. Y desde ahí se asume en esta interpretación que acusa a la revolución molecular y que habla de un caos y que habla de que no es una verdadera, digámoslo así, una verdadera reacción social, sino que todo es un plan maquiavélico, acude a la idea de que hay protesta de grupos que no tienen partido, o sea, que no tienen representación, lo cual viene con la idea un poco de Guattari de que no haya un líder paradigmático, que no haya un paradigma, sino que hayan puros deseos en su pulsión constante. Pero para ciertos estados de gobierno y de poder, esto de que haya protestas de grupos sin partido se convierte en lo que sería prácticamente una amenaza terrorista, y por tanto una amenaza terrorista es un acto de guerra, y por tanto entonces, a partir de esa introspección, de ese convencimiento, de esa claridad, sin demostración alguna de que cualquier reacción social responde a una protesta sin partido, por tanto es una amenaza terrorista que lo que busca es crear el caos, y dado que se asume entonces como un acto de guerra, el enfrentamiento entonces es como un acto de guerra. Ahora con los conceptos y lenguajes básicos. Entonces ahí seguimos con la segunda parte. Gracias y nos vemos.